Bueno, verdolagas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, hoy con un invitado muy especial como lo son todos, pero este es un hombre de la casa, un hombre que desde los 10 años está vestido de verde y blanco. Él es Juan José Arias. Juan, ¿cómo estás? Bastante. Bastante, todo bien, gracias a Dios, gracias a ustedes por el espacio y nada, muy contento de estar acá. Juanjo, bienvenido a este espacio. Contanos un poco cómo fue esa llegada tuya a Nacional, por qué llegas tan pequeño, quién te trajo, dónde empezaste a jugar, ¿cómo fue eso? Bueno, no, yo estaba en la escuela nacional, o sea, toda mi vida en nacional, desde los 5 años, estaba en la escuela de Río Negro, que en ese momento había escuela, y a los 9 años o 10, no me acuerdo bien, jugamos una Copa Zipa. La Copa Zipa se juega cuando uno está muy chiquito, y ahí me ve el profe Diego Mazo, con el scout de Nacional, que no me acuerdo quién era en ese entonces, y me fue muy bien. Entonces ahí ya me pusieron a hacer pruebas, eso fue después del Mundial 2014, me acuerdo muy bien, y quedé después de las pruebas, fue el profe Diego Mazo que me trajo. Juanjo, y todo ese proceso ya después de llegar a Nacional, empezar a pelear por un puesto, ¿qué te ha dejado toda esta vida en Nacional? ¿Qué te ha enseñado Nacional? Yo creo primero que todo soñar en grande. Yo cuando llegué nunca me imaginé estar acá y uno lo veía muy lejos. Me acuerdo que uno llegaba a la sede, veía a los profesionales, las canchas y uno decía, lo veía muy lejos, o sea, como algo impensado. Y ya que uno está acá, creo que los sueños se cumplen, hay que trabajar por ellos y siempre mantener como la confianza y la fe de que todo se va a dar. Juanjo, ¿y toda la vida central? No, empecé muy arriba y empecé a tirar para atrás. Empecé en la escuela de 9, volante 10, llegué acá de volante 10 y de extremo de las dos. Y ya el profe Diego, cuando en la sub-11 me puso de volante de marca, en la sub-12 también de volante de marca, en la sub-13 con el profe Junior, jugué de central ese año, en la sub-14 con León Villa, otra vez de volante de marca, y ya en la sub-15 con Jimmy Arango, otra vez de central, y de ahí ya me quedé de central hasta lo que es hoy en día. Eso le pasa mucho a los centrales, ¿no? Siempre Mucho, todos empiezan desde arriba. arriba. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te decían que te iban bajando? ¿Qué te decían los profes? La altura influye, que pues siempre fue uno muy alto, y no sé, de pronto la visión del profe Jimmy, que fue el que me dejó ahí, de pronto veía que uno como por empezar en las posiciones de arriba tenía buena técnica, buen manejo de balón y todo eso, de pronto influye uno para atrás sacar diferencia a la hora de sacar el balón. Juanjo, ahorita que hablabas de las primeras veces que llegabas acá a la sede y eso, ¿quiénes eran los profesionales en ese momento? Pues en esa época te acordé. Me acuerdo mucho de Enríquez, Fernando Uribe, Juan Pablo Ángel, Diego Arias, Palomino estaba en ese momento, que me acuerde de esos, Alex Mejía, sí, 10 años más o menos, sí. Pasar de ver a Diego como ese referente, aunque todavía lo es, pero vaya a compartir con él y ser más cercano, ¿cómo es ese pasar de ser de pronto un pelado a ya estar como pues conviviendo con ellos en el día a día? Lo que te digo, yo creo que uno no piensa nunca que va a llegar al lugar en el que está en este momento, pero es bonito como ya, por ejemplo, no sé, uno lo veía entrenando en los partidos, ganando títulos, y ya conocerlo como persona, como entrenador, creo que es una experiencia muy bacana. ¿Cómo ha sido ese proceso desde lo familiar? ¿Cómo ha vivido tu familia, digamos, tu proceso dentro del fútbol, que has tenido oportunidad en selecciones Antioquia, selecciones Colombia? ¿Cómo han vivido todo eso? Ellos siempre, la verdad, me han apoyado desde que estoy en la escuela, a todo lado me acompañan, a todo lado me han llevado. Como yo vivo aquí en Río Negro, y tocamos entrenar en Medellín casi que los primeros 5 años de estar en las inferiores. Mi papá siempre iba, me llevaba con otros que éramos del Oriente, bajábamos todos los días. O sea, el acompañamiento fue total, de todos, de mi papá, mi mamá, mi hermana, mi abuela, todos han estado súper presentes. Vamos a la selección Colombia, cuando llegó eso, esas convocatorias que tuviste, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo es vestir esa camiseta? Fue muy bonito porque, como te digo, fue en el año sub-15 que apenas me pasé pues a jugar central y empecé a destacar en esa categoría. Entonces como que la gente empezó a hablar, este central, esto, lo otro, que selección, pero yo nunca lo había visto como tan tangible pues. Y ya pasamos a la 16, que es el año de la pandemia, y a final de año salgo pues en los convocados de microciclos de la selección. Y fue una sorpresa, pero también una alegría total, creo que un sueño. Lastimosamente el sudamericano se canceló por la pandemia, pero siempre los microciclos que tuve la oportunidad de ser parte, una experiencia totalmente
Grata, no sé, eso es un sueño para todos. ¿Cómo es llegar allá a la sede y ver que le entregan el uniforme, vestirse por ese uniforme? La primera vez, ¿a quién le mandaste la foto? Porque seguramente esa foto que A tomaron. mi familia, a mis amigos, porque obviamente ya Selección Colombia es otro nivel. Y no, yo creo que uno pensar también que aquí en los mismos lugares comparten los jugadores en el momento, James, Jerry Mina, todo eso es un sueño grande. Como ya volviendo acá a Nacional, ¿te acordás tu primer entrenamiento con el equipo profesional? Sí, ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué jugadores había? me acuerdo muy bien que fue después de pasar a la sub-17, o sea, fue en la sub-18, pretemporada 22, estaba el profe Alejandro y en ese momento no había estado en la lista de juveniles en la pretemporada. Entonces, bueno, normal, pues yo era un 3 de enero, me levanté a las 9 de la mañana con 2 llamadas perdidas del PF. Lo llamo y me dice, Juan José, necesitamos que vengas, ¿qué tal? Estamos aquí en pretemporada, pues va a empezar la pretemporada, venga pues. Entonces yo de una me organicé, me bañé y muy contento. Obviamente están como los nerviositos de uno subir, estar acá, llegar tarde también. Tarde. Ya uno llega acá, todo el mundo ya ha cambiado, pero no, una experiencia brutal, la verdad, brutal. O sea, faltó madrugar, desde eso ya hay que madrugar todos los días. Claro, el profe me regañó, el profe me dice, no, ¿cómo así? ¿Cómo que a las 9 de la mañana usted sin levantarse? Que yo no yo, pero no, uno en vacaciones que se va a levantar temprano. ¿No? Y esa primera entrada a la cancha, compartir con los jugadores, en ese momento estaba entonces... Dorlan, Duque, Mejía. Habían capos en ese momento, ese fue el semestre que quedamos campeones. Ajá. De la 17. Estaba ¿Cómo fue los primeros entrenamientos? Obviamente uno llega tímido, uno llega como con la expectativa de hacer las cosas bien y creo que eso me formó mucho, o sea, como que estar en un grupo como de tanta gente con tanta experiencia me formó mucho, todo el grupo me ayudó mucho a crecer en muchos aspectos, a uno no creérsela, no llegar pues como con mucha soberbia, sino ser tranquilo, ir paso a paso, eso me ayudó demasiado. Muy, ¿cómo es estar en esa camada de Nacional a la que siempre se le puso mucho ojo, que es como la 2004, 2003, en la que está Andrés Salazar, Ediero Campo, Tata y Solís, que ya está en Europa, digamos que una gran cama de jugadores, Kylian, y se me escapan muchos, Mateo, que en este momento están en la profesional, y seguramente se me escapan más, J-Car creo que también alcanza a entrar. Bueno, ¿cómo fue estar siempre como en esa camada a la que se le tenía tanta fe y después llegar al profesional y que muchos realmente, creo que es un promedio muy alto de una categoría que tantos estén jugando profesional? Me acuerdo muy bien que en ese momento se creó el grupo TAP, que era el grupo de talentos de alta proyección. Y para mí era un sueño porque yo soñaba, no sé, en trabajar acá doble jornada, profesar todo este centro de alto rendimiento. Y precisamente con el grupo 2003-2004 se creó ese grupo de hacer doble jornada y todo eso, porque éramos como los que teníamos alta proyección de estar en la profesional, de ir a pretemporadas y todo eso. Creo que fue una alegría muy grande porque uno se siente valorado por el club, uno siente que hace parte del proyecto institucional, entonces es muy bacano, la verdad. Aunque avanzando ya un poco más, llega como esas primeras convocatorias, el debut, en su momento hace poquito lo hablábamos, a ustedes no les tocaba la motilada, pero ¿cómo era ese ritual de esa primera convocatoria cuando ustedes les empezó a tocar? Me acuerdo muy bien que la primera convocatoria fue contra Bucaramanga ya, dirigí al profe Alejo, ahí veníamos de una fase de Libertadores con Olimpia, que íbamos perdiendo y teníamos que remontar en el Atanasio, y ahí ese partido de liga llevaron un montón de jóvenes. Y fue muy bacano porque estábamos en un entrenamiento acá en la sede y nos dijeron, viajen que tienen que viajar a Bogotá y allá a Bucaramanga a escala para jugar. Entonces bueno, nos cambiamos, salimos para el aeropuerto y nos dijeron que nos iban a calviar, pero ese día perdimos. Sí, ese día perdimos y el profe o renunció, lo sacaron, no me acuerdo. Entonces como que eso se perdió y ya... No, pero ya no, ya ha pasado mucho tiempo, 3 años ya no. Pero ya tocó cantar y todas las cosas. Sí, claro, 2 veces canté el día de la primera convocatoria y el día del debut, canté todo de cabeza el primer día y ella es mi todo el segundo, de Khaled Morales, las 2. Bueno, yo no me dejo peluquear de edad, peluquería, Bad Boys, yo no me dejo tocar. No, muy grave, porque son escalviadas y no trasquiladas. Uy, sí, peligroso. Juanjo, ya que mencionas el debut, contame ese debut, o sea, háblanos de cómo se vivió enterarse, porque menos que ustedes enteraron el mismo día por la mañana o el día antes, contarle a la familia, entrar a la cancha, ¿cómo fue ese debut? Bueno, uno ya presentía porque fue después de quedar campeones con Tolima en 2022. Un grupo salió a vacaciones y otro grupo salió menos días, pero se quedó entrenando.
Entonces nos quedamos entrenando muchos y el profe Hernán en ese momento había ensayado muchos juveniles a ponerlos a debutar. Y me acuerdo que había otro central, en ese momento estábamos los dos a ver quién debutaba. Y el profe Hernán era mucho de cambiar, o sea, el que veía bien lo ponía, el que venía mal no lo ponía. Y en un entreno a mí me fue bien, al otro no le fue bien, me puso a mí y debuté, pues yo sabía que iba a debutar desde el día antes. En el hotel muchos nervios, Cortuluá la primera fecha, sí, primera fecha del segundo semestre, muchos nervios la verdad. Por lo mismo, por venir de campeonato, muchos grandes, todo, pero muy contento, la verdad. Fue el primer gol de Alex Mejía, el único gol de Alex Mejía aquí en Nacional de penalti. Sí. Fue ese día y muy contento desde eso, la verdad. Uno ya se la empieza a creer y empieza a ver que todo puede llegar. Bueno, curiosamente ese también fue mi primer partido en Nacional. ¿Qué? ¿El tuyo? Sí, ese de Cortuluá fue el primer partido cubriendo Nacional como fotógrafo, ya trabajando en Nacional. Vea, entonces, doble debut. Compartimos debut, pero recuerdo que ese día sacamos la copa que habíamos ganado. Dimos la vuelta. Hubo muchos juveniles en la cancha. Y bueno, Juanjo, digamos que esa noche, ¿cómo se pasa? O sea, esa noche antes del debut, ¿cómo se pasa? ¿Se duerme? ¿Se piensa mucho? Sí se duerme porque yo no soy de no dormir, pero sí es como el vasito aquí en el estómago, las ansias de que llegue rápido, como el que va a pasar, si iré a jugar bien, todo eso. O sea, la cabeza influye mucho en esos momentos. Pero ya yo creo que al fin y al cabo a mí se me soltó ya los nervios cuando llegué al estadio, cuando ya empecé a calentar, todo eso. Pero en el hotel sí sentía muchos nervios, que era la primera experiencia pues, de uno saber que iba a jugar. Entonces, ¿con quién hablabas? ¿Con quién hablaste? ¿Con quién, como por así decirlo, te desahogaste de alguna manera? La verdad, creo que no me desahogué, o sea, no soy como mucho de buscar a gente para contar lo que siento. Entonces no, simplemente yo era solo distrayéndome, tratando de pensar en otra cosa para no darle muchas vueltas a la cabeza. Y el partido ya como tal, empieza el partido y ya digamos que te das cuenta que es un partido más, entre comillas, es también un partido de fútbol lo que venís haciendo, pero con un nivel de presión más alta, por así decirlo. ¿Cómo viviste ya estando dentro de la cancha? En la cancha ya no sentí tantos nervios, me sentí muy bien. Se siente el ritmo, se siente mucho más el ahogo, mucho más ritmo, mucho más acciones, todo. Pero creo que si uno sale a disfrutar y no pensar cuando uno está debutando, pensar en el ambiente que te están viendo, un estadio, uno lo saca adelante bien, tranquilamente. Juanjo, y pues ya llevas un proceso largo, entre comillas, con el equipo profesional. Han pasado muchos centrales, has compartido ya con muchos jugadores, por ejemplo actualmente con los ídolos que hay en este momento en el club. Sí. ¿Cómo es ese día a día con ellos? ¿Te hablan, por ejemplo, Tecillo? Creo que este grupo es demasiado unido, todos son muy abiertos a cualquier observación, cualquier cosa que uno pregunte. Hay muchos referentes en cuanto a que uno le pueden dar opinión de muchas cosas y son de hablar muy bien. Tecillo, pues con Tecillo, con Aguirre tengo una grandísima relación y siempre cuando les pregunto o ven que de pronto estoy haciendo algo mal, me estoy equivocando, son de acercarse, de decir ve esto, mejor esto, tan. En realidad son muy buenos líderes, entonces eso sirve mucho para la carrera de uno. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te ha dejado el fútbol? Que vos digas, eso jamás se me va a olvidar. Yo creo que la vida cambia de un momento a otro. Uno un día está siendo titular indiscutible, otro día está siendo no convocable y a la semana pues otra vez ser titular indiscutible. O sea, todo cambia en un instante, una lesión o un mal partido. O sea, son muchas cosas que uno siempre tiene que dejar que el pasado quede atrás y concentrarse en lo que uno puede hacer. Porque incluso vos venías, digámoslo, ganándote el puesto, por así decirlo, y llega la lesión y digamos que te ha costado volver a ganar la misma regularidad que tenías en ese momento. O sea, ¿cómo es vivir eso que acabaste de decir? Que un día estás en la cima, por así decirlo, y al otro toca volver a empezar a remar. Bueno, en mi opinión personal o en mi situación personal, la lesión no me dio tan duro. O sea, no fue un golpe tan duro porque nos cogió en vacaciones, entonces fue como tuve un tiempo aquí recuperándome solo, pretemporada siempre estuvo larguita, entonces como que no sentía mucho la lesión, estaba muy motivado. Pero ya cuando empieza el torneo, cuando empiezan los partidos, todo, ahí, y uno no se ve como parte del grupo porque uno está alejado, ahí es donde golpea duro, me parece a mí que ahí la lesión es cuando golpea duro. Y obviamente después estuve casi 6 meses sin jugar, obviamente es difícil volver a coger el ritmo, uno obviamente pierde todo el terreno entre comillas ganado en la posición, pero creo que ese es el fútbol, eso es lo que uno está expuesto
y lo que uno tiene que poner en manos de Dios todo, porque las cosas son así. ¿Y cómo manejar eso desde lo mental? ¿O todavía seguís mucho de ver las cosas vos solo? ¿O ya de pronto con los psicólogos del club Sí, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho porque uno inconscientemente se carga con muchas cosas que de pronto si uno no las habla uno no cree que se carga, pero se carga, porque el fútbol siempre, que lesiones, que no jugar, no ser convocado, jugar mal, son muchas cosas que influyen, y eso ayuda mucho. Y en lo mental creo que poner todo en manos de Dios, como te dije, y hacer lo que uno pueda controlar, o sea, lo que uno pueda manejar, entrenar bien, recuperarse bien, comer bien, descansar bien, eso es lo que más importa. Como tocaste un tema que me parece muy interesante y es como jugar mal, porque yo creo que nadie está exento a tener un mal partido, a que de pronto a cometer errores, por ejemplo. Digamos que ustedes como futbolistas desde adentro de la cancha, ¿cómo manejan esos malos momentos? Porque es que para la gente y para la hinchada es muy fácil criticar y digamos que también están en todo su derecho de hablar, pero ¿cómo viven ustedes? Digamos que leen lo que dice la gente o tratan de ser como autocríticos y ustedes mismos corregir o hablar con los profes. ¿Cómo vivir un mal partido? Bueno, en mi experiencia siento que depende mucho del estado de ánimo que uno tenga en ese momento, porque hay partidos que uno juega mal y golpean más que otros. O sea, hay momentos en los que uno anímicamente está mucho más fuerte, la confianza está mucho más fuerte y uno juega mal y uno dice, bueno, ya jugué mal, entreno el día siguiente, entreno bien, el próximo partido estoy bien. Y hay días en los que uno, el partido malo le golpea más, uno de pronto puede perder confianza, se siente de pronto más golpeado por el mal partido. Pero eso todo está en la mente, todo está en la mente, en saberlo manejar, entender que, como vos dijiste, todo el mundo va a tener partidos malos y que hay que dejarlo atrás, ya hay que pensar en lo que uno puede controlar. ¿Y cuál es como tu sueño? ¿Qué es el sueño de Juanjo que siempre visualiza y que siempre tiene ahí como en la cabeza? Deportivamente hablando... Si quiere, dígame uno deportivo y otro personal. Deportivamente hablando, pues soñando en grande, jugar en Europa, específicamente en el Real Madrid. La verdad, el club en el que yo sueño pues jugar. Y personalmente, formar una familia, que mi familia esté bien, tenga salud, tener hijos, todo eso. ¿Para qué está Juan José Arias? Para grandes cosas, la verdad. Siento que he pasado procesos en los que me ha ido muy bien, me ha ido mal, he aprendido muchísimo y creo que eso me ha fortalecido mucho para lo que viene, para los retos que hay este año, y yo sé que van a haber grandes cosas. Juanjo, en este podcast, ya para cerrar, hemos como estandarizado una dinámica para cerrar los episodios que a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces te voy a mencionar unos nombres, unas palabras, y yo quiero que vos me digas para vos qué significan esas palabras, lo más cortico posible, ojalá. Listo, en una o dos palabras. De una. Listo. Atlético Nacional. Mi vida. Carlos Mario. Apoyo. Carolina. Sabiduría. Y el fútbol. Pasión. Juanjo, la verdad, desde acá y en lo personal te deseo todo lo mejor para tu futuro. Creo que sos un crack y sos hecho acá en la casa, y a los que son hechos acá en la casa siempre les deseamos todo lo mejor. Entonces, Juanjo, muchas gracias por este espacio y nada. Gracias, Santi, gracias a ustedes por todo. Un abrazo. Suscríbanse a Atlético Nacional TV.